Bienvenidos a tu programa La Voz de San Romero Hoy, a cargo del Padre Roque Regalado. Esperamos que este programa ayude a tu reflexión. Humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano. Sean bienvenidos todos, hermanos, hermanas, a este espacio de reflexión que martes a martes tenemos, en el cual pues meditamos la palabra de Dios, también meditamos la palabra y el pensamiento de San Romero y tratamos de iluminar algunas situaciones de la vida diaria de nuestro país, de nuestra sociedad. Así es que estamos todos dispuestos hoy a que la gracia del Espíritu nos ilumine y podamos aprender y poner en práctica la enseñanza que San Romero pues nos dejó en sus homilías. Hoy vamos a reflexionar la homilía del 12 de junio de 1977, que se llama Desagravio a Cristo en la solemnidad de Corpus Christi. Las lecturas que se proponen para la liturgia de este domingo que se aproxima, que es también de Corpus, son el Génesis 14, 18, 20, 1 Corintios 11, 23, 26 y Lucas 9, 11, 17. Vamos a escuchar entonces ahora el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos del alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denle ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: díganles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras, que eran unos 12 cestos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio que proclamó en esta solemnidad y que será proclamado también el día domingo en nuestras parroquias. ¿Cuál es el contexto histórico en que San Romero desarrolla esta homilía? San Romero orienta la celebración de Corpus Christi como un acto de desagravio, es decir, de reparación, de remisión ante los irrespetos que se estaban ocasionando en esa época en los templos contra el Santo Sacramento. Estos actos vandálicos se perpetraban como actos de persecución y de ofensa a la Iglesia Católica por el estilo de pastoral que las comunidades parroquiales desarrollaban. Agentes militares llegaban a las parroquias y rompían los sagrarios, o agentes paramilitares, también gente que estaba en los grupos llamados de orden, que llegaban a las parroquias y hacían este desagravio contra el Santísimo. Rompían los sagrarios y las hostias las tiraban al suelo y las pisoteaban. Entonces, Monseñor Romero en esta fiesta de Corpus Christi va a denunciar estos actos, pero también va a ser un acto de desagravio. Por eso es que en la homilía él invita a toda la comunidad católica a arrepentirse y a tratar de reparar estos daños ante el Señor. Por eso dice la homilía, en algunos textos de la homilía que vamos a citar, dicen lo siguiente: parece como si la divina esposa de Cristo, la Santa Iglesia, concretándose en esta diócesis de San Salvador, se arrodillara reverente para recoger con cariño, entre lágrimas, unas hostias pisoteadas en Aguilares, robadas en Ciudad Delgado, maltratadas por tantas comuniones mal hechas. Una esposa de Cristo que recibió esta herencia primorosa el Jueves Santo en la noche,
como un retrato viviente de su esposo, para que recordara a todos sus hijos que le iban a nacer a través de los siglos. Cuánto nos amó. Es la esposa, iglesia, en la presencia de todos nosotros, de rodillas ante el Cristo, su divino esposo, para decirle: perdona, amado, cómo te tratamos, pero recibe el amor de estos hijos que lloran los atropellos indignos. Somos capaces de ultrajarlo, pero ningún humano puede decir la palabra adecuada de desagravio, sino el mismo Cristo no nos lo pone en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestras manos. Nos lo pone en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestras manos. Qué bueno es el Señor. Ofendido, nos señala la manera de perdonarnos. Ofendido e incapaz de reconciliación, ofrece su propia sangre, porque es la única que puede dar satisfacción al ultraje brutal que los hombres podemos hacerle, pero que ninguno puede reparar. San Pablo escribe 20 años después de que Cristo había instituido la Eucaristía, para aquellos que dudaban de la presencia real de Cristo o del valor de la misa. Fíjense únicamente en este detalle histórico. San Pablo, a 20 años nada más de Cristo, dice: he recibido esta tradición. En 20 años no se puede inventar una cosa, y yo la transmito a la posteridad. Y a los 20 siglos nosotros estamos seguros, gracias a este testimonio de fe, que Cristo está presente en la hostia, y que lo que se va a decir dentro de un momento por todos estos sacerdotes unidos como los responsables de este encargo de Cristo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que se derrama por vosotros para remisión de los pecados, no es una invención humana. Hermanos, un pueblo que se alimenta de esta mística, un pueblo cristiano, el católico que vive de esta fe, no puede desesperar. Por más que sufra los atropellos de su dignidad, a su fe, a su creencia, una cruz de Viernes Santo, pero también es promesa de resurrección. En el símbolo de la hostia, pisoteada en aguilares, miramos el rostro de Cristo en la cruz. Aquel hermoso poema del Cristo roto nos describe la hora tremenda en que por el rostro de Cristo crucificado iban pasando los pecados de toda la humanidad, los blasfemos, los adúlteros, los ladrones, los que pisotean la dignidad de los hombres, todos los pecadores. Y en esta hora de la patria, cuando son los que odian, los que calumnian, y nosotros mismos que pecamos, tal vez, tantas veces, pues todos somos pecadores. Y nosotros recogemos en esa hostia consagrada todo el dolor de ese Cristo, todo el amor para los pecadores, todos sus sentimientos que son muy distintos de los que lo ofenden. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre miraba en la angustia agonizante de su Hijo la depravación de todos los pecadores, los que pisoteaban sus hostias, los que comulgan sacrílegamente, todos los que ofenden al Señor. Todos sintámonos pecadores en esta tarde para decirle al Señor, invocando su fuerza reparadora de la Eucaristía: Señor, ahora vamos a venerarte en una hermosa procesión al terminar la misa, y esta misma misa, en homenaje de tu iglesia, mírala, Señor, pecadora, necesitada de perdón. Todos necesitamos en esta hora de desagravio pedirle perdón al Señor. Y la voluntad santa de Cristo que vive en la iglesia no es de rencor, de venganza, de desear mal a nadie, sino la de Cristo en la cruz. Perdónalos, Padre. El desagravio es amor. El desagravio es mirar al pecador para que se convierta, mirarse a sí mismo para convertirnos. En esta hora de conversión, hermanos, cuanto más humildes seamos y apoyemos más nuestra incapacidad de ser perdonados en Cristo, que muere por nosotros y se queda con su perdón en la Eucaristía, estamos construyendo nuestra iglesia. Y al final, pues San Romero termina esta homilía invitando a la reparación y hacer una campaña de reparación en las diferentes parroquias. Él invita de esta manera: yo les diría, hermanos, iniciemos una campaña de reparación, es decir, démosle a nuestro dolor,
a nuestra pobreza, a nuestros sufrimientos, a nuestro trabajo por la dignidad humana, al cumplimiento de nuestro deber, a nuestras luchas por construir una iglesia más bella, a nuestra legítima aspiración por una patria más digna, un sentido de reparación. Todo por ti, Sacratísimo Corazón de Jesús. Y así pues termina San Romero esta homilía de Corpus Christi. ¿Cuáles son como las tres grandes enseñanzas que podemos nosotros entender y comprender de esta homilía de San Romero? En primer lugar, la fiesta de Corpus debe de ser una fiesta de desagravio, es decir, de reparación, de pedir al Señor perdón por tanto ultraje que se comete contra el cuerpo de Cristo, tantos sacrilegios. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo no nos referimos a las especias del pan y del vino consagradas, nos referimos a la iglesia misma, porque la iglesia es cuerpo de Cristo también. Hay que pedir perdón al Señor por tanta injusticia, por tanto atropello de la dignidad de las personas. Hay que pedir perdón al Señor por tanto sacerdote asesinado alrededor del mundo. Hay que pedir perdón al Señor por tanto misionero asesinado en otros países donde el cristianismo está luchando por sobrevivir. Hay que pedir perdón al Señor por todos estos agravios, por tantas personas lastimadas y dañadas por actitudes muchas veces incoherentes de nosotros los cristianos. Esto en primer lugar. Entonces tiene que ser una fiesta de reparación por tanto daño hecho también a el medio ambiente, al mundo, a la tierra, que es parte de la creación de Dios. Entonces, en este sentido, tiene que ser una fiesta de reparación. Segundo, esta fiesta debe ser un acto de conversión ante tanto sacrilegio que cometemos contra el corazón de Jesús. Entonces, la segunda idea que podemos meditar de esta homilía es que esta fiesta de Corpus debe ser un acto de conversión ante tanto sacrilegio que cometemos contra el corazón de Jesús, cuando cometemos injusticias, cuando ultrajamos la dignidad de nuestros hermanos, cuando damos un mal testimonio como discípulos de Cristo. Entonces estamos ultrajando también el cuerpo de Cristo, la iglesia, y eso nos hace estar fuera de comunión. Por eso cuando se está en pecado grave no se puede participar de la mesa del Señor, porque estamos ultrajando a la iglesia con nuestros actos, estamos ultrajando, ¿verdad?, la iglesia con nuestro estado de pecado. Entonces es necesario volver a la gracia de Dios, convertirnos. Para eso está el sacramento de la confesión, para que volvamos a renovar en nosotros la comunión y la gracia de Dios en nuestro corazón, hacer el acto de conversión para poder así entrar de nuevo a la comunión de la iglesia, comunión de vida, comunión de fe y también comunión en el altar, al comer el cuerpo y la sangre del Señor. En este sentido, muchas veces olvidamos esto y sin deseo de conversión nos acercamos al altar del Señor y a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Muchas veces vemos gente que está involucrada en situaciones de injusticia, en situaciones de corrupción a nivel de los estados o de los gobiernos, y uno los mira comulgar en la iglesia, ¿verdad? Y es una situación de desagravio ante el Señor, porque alguien que está haciendo injusticias o que está viviendo en corrupción no puede acercarse a la mesa del Señor, porque está fuera de la comunión cuando se hace una injusticia contra sus mismos hermanos, ¿verdad? Aquellos empresarios que muchas veces desagravian el salario de sus trabajadores o no les cumplen en deber los deberes de la ley, del pago justo y de los servicios sociales que deben de tener todos los trabajadores. Tampoco puede acercarse al altar del Señor porque está haciendo un agravio contra el Señor, porque a sus hermanos les está reteniendo su salario y eso indigna al Señor. Entonces todos estos actos que muchas veces creemos que no nos apartan de Dios, sí nos apartan de Dios y necesitan un acto de conversión. El esposo o la esposa, ¿verdad?, cuando se lastiman, cuando se hieren, cuando se gritan, ¿verdad?, deben de hacer acto de conversión también y reconstruir
la relación, para que no vaya al fracaso el matrimonio, y para eso nos acercamos al altar del Señor, para convertirnos y reparar el agravio ante el hermano y el agravio ante el Señor, ¿verdad? Porque si lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste, dice el Señor. Entonces, esta fiesta tiene que ser un acto de conversión. La tercera idea que nos dice San Romero es que la mejor reparación ante los agravios que se hacen contra el cuerpo de Cristo, entiéndase no solo la Eucaristía en cuanto al pan y el vino, sino también el cuerpo de Cristo como iglesia. La mejor reparación es vivir una vida eucarística, viviendo cada día con mayor profundidad la liturgia eucarística y comprometiendo cada día más nuestra vida a la entrega por los hermanos. La liturgia tiene dos dimensiones: una dimensión ritual, ¿verdad?, que es la que vivimos cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, pero tiene también una dimensión existencial, es lo que el Papa Benedicto llamó la vida eucarística, una vida coherente al misterio de la Eucaristía, que es vida entregada, que es vida derramada para los hermanos, para el bien, para evangelizar, para hacer presencia de Dios en medio de la sociedad, para hacer presencia del reino en medio de la sociedad. Entonces, una vida eucarística es importante desarrollarla en este sentido. Nuestras Eucaristías, nuestros ritos eucarísticos solo tienen sentido cuando nuestra vida misma vive en coherencia a ese misterio y nuestra vida también se hace una liturgia, es decir, un constante entregarnos a los demás, por el bien de los demás, y una constante entrega y encuentro con el Señor. Esa es la parte existencial de la liturgia. Muchas veces, muchos católicos vamos a la misa y no le hallamos el sentido, o pensamos que es la Eucaristía un mandato obligatorio y se va por obligación, y cuando pasa esto, la gracia de Dios no va a avivar nuestros corazones. Es necesario que comprendamos entonces que la Eucaristía, más que ser una obligación, tiene que ser una necesidad en nuestras vidas. Tiene que ser, ¿verdad?, la fuerza que nos invita a darnos como Cristo se dio. No hay amor más grande, dice el Señor, que dar la vida por los que se aman, por los amigos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros reproducimos en nuestra vida diaria el misterio eucarístico de Cristo. Entonces, estas son las tres grandes ideas con las que queremos iluminar la realidad. Yo quiero abordar dos hechos de la semana que creo que es bueno que reflexionemos. En primer lugar, es el del fallecimiento de Monseñor León Calenga, exnuncio apostólico en El Salvador, que impulsó la causa de San Óscar Romero, un hombre, ¿verdad?, que le hizo mucho bien a nuestra iglesia salvadoreña y nos ayudó a impulsar, ¿verdad?, la causa de canonización. Monseñor Calenga se desempeñó como representante del Vaticano en El Salvador entre los años de 2013 al 2018. En los últimos años fue nuncio apostólico en Argentina. Mientras se desempeñó como nuncio apostólico en nuestro país, Monseñor Calenga impulsó la causa para la beatificación y canonización de Monseñor Óscar Romero. Monseñor León Calenga, quien mientras fue nuncio apostólico en El Salvador, murió el miércoles en Roma. Estamos hablando del miércoles de la semana pasada. Así lo confirmó Monseñor Urrutia, canciller de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de San Salvador, que por instrucción del señor arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas, envió una carta dirigida a todos nosotros, al clero salvadoreño, para que eleváramos oraciones por el alma de Monseñor León Calenga. Esta nota decía lo siguiente: el nuncio apostólico Monseñor Calenga ha vivido su Pascua este día, refiriéndose pues al día en que él falleció, y cita a Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre.
Y se pide, ¿verdad? Se pidió a las iglesias elevar oraciones. Vimos también a través de las redes sociales la misa de Exequial, que el Papa Francisco también ofreció por Monseñor León Calenga en Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Y continúa la notificación que el canciller nos envió. Dice: hago de su conocimiento que hace unos instantes falleció en Roma el señor nuncio apostólico Monseñor León Calenga, razón por la cual nos invita a todos a que junto con nuestras comunidades parroquiales ofrezcamos eucaristías y oraciones por su eterno descanso. Que su Pascua sea para nosotros una invitación a la conversión y agradecer a Dios por su vida, su servicio a la Iglesia, particularmente a la nuestra, y a la beatificación y canonización de San Óscar Romero. Pido a Dios que Jesús, el buen pastor, lo conduzca sobre sus hombros hasta la casa del Padre, y que desde allí interceda junto a San Óscar Romero por la paz en el mundo y la fidelidad en la Iglesia a la que tanto amó. Unidos en oración, saludo fraterno, y está la firma del señor canciller, Monseñor Rafael Urrutia. Monseñor Calenga representó al Vaticano aquí en El Salvador durante 5 años y consolidó lazos diplomáticos de paz y amistad con nuestro país. Fue nombrado noble amigo de El Salvador. Monseñor Calenga era nacido en República del Congo e ingresó en 1988 a la Academia Pontificia Eclesiástica de Roma, donde él se preparó en su carrera diplomática y se graduó en Derecho Canónico. Posteriormente fue enviado como funcionario a las nunciaturas apostólicas de Haití, Guatemala, Zambia, Brasil, Egipto, Zimbabue y Japón, para recalar luego en El Salvador, país en el que pues ha desempeñado su tarea como nuncio apostólico. Así es que recordamos la figura hoy de Monseñor Calenga, quien pues acompañó a la conferencia episcopal en todo este proceso de beatificación y canonización. Un hombre que demostró mucha sencillez del evangelio en su vida, visitando muchas de las parroquias de nuestro país, animando también, ¿verdad?, a nuestro pueblo salvadoreño en momentos difíciles. Siempre Monseñor Calenga tuvo una palabra oportuna para el pueblo salvadoreño, ¿verdad?, y una palabra oportuna para nuestros pastores, para los obispos que se sintieron cercanos al Papa Francisco a través de la figura de Monseñor León Calenga. Para él aseguramos nuestras oraciones y le recordamos en este programa como alguien, como un cristiano realmente fiel al Evangelio y a la Iglesia. El otro acontecimiento que quiero citar y que quiero que iluminemos con la palabra de San Romero es sobre la situación de alta violencia que se está viviendo en contra de la PNC. Encuentro una nota muy importante porque nos hace ver algunos datos sobre esto. La policía registró la semana pasada una semana con 4 agentes asesinados y varios heridos. Suman 2 ataques a puestos policiales en Santana y en Apopa. Y en un Twitter el presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, dijo que solo había una opción para esta situación y no es la tregua. La Policía Nacional Civil sufrió esta semana una de las experiencias más dolorosas con los asesinatos de 4 de sus agentes, lesiones en otros 3 y 2 atentados contra puestos policiales cometidos por las pandillas. Analistas de seguridad como el criminólogo Ricardo Sosa señalan que sus grupos criminales buscan presionar al gobierno para que ceda a negociar con ellos con el propósito de obtener beneficios carcelarios para sus cabecillas, tal como ocurrió en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Pero el presidente ha advertido a las pandillas la noche del miércoles pasado que solo queda una opción. Luego de estos ataques armados que sufrieron los agentes en Candelaria, la frontera, pero aclaró que no se trata de una tregua. Esa misma noche un investigador de la policía también había sido asesinado en San Salvador.
Al día siguiente, estamos hablando del jueves de la semana pasada, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, reveló que el presidente le dijo que él debe de encargarse de la prevención de la violencia y que la corporación policial debe encargarse de la represión, por lo que advirtió que intensificará la represión contra las pandillas de continuar con el incremento de la violencia. Estos golpes de la delincuencia comenzaron el 8 de junio con el asesinato del agente Gerardo Sea Vázquez en Santiago Nonualco. Y luego se produjo una emboscada el 9 de junio a un carro patrulla que iba a atender una emergencia en el cantón El Cuje de Chalchuapa, que era una falsa emergencia. Murió el policía José Dolores Romero Arias, mientras que su compañero resultó herido. 2 días después, estamos hablando del sábado 11, pandilleros asesinaron al investigador de la policía Juan de la Cruz Colocho Martínez cuando abordaba un microbús. Y minutos antes, otros pandilleros ametrallaron la caseta de policial instalada en el expeaje de la carretera panamericana, entrada a Santa Ana, e hirieron un agente. La ola de atentados continuó la noche del 11 de junio y el investigador de la policía Luis Armando Ortiz Renderos fue acribillado a balazos en la colonia El Roble de San Salvador, aunque la policía aseguró que a él lo mataron por robarle, pero es un asesinato siempre. Esa misma noche se registró otro atentado en Candelaria La Frontera, en el que un agente fue herido. La tarde del viernes pasado, pandilleros dañaron una vivienda de policía élite de Jaguares, ocupaban para descansar. Los delincuentes robaron uniformes policiales, mochilas y rompieron el techo. Esa misma tarde, un sargento de la policía resultó herido al repeler un ataque armado de los pandilleros en la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel. El sargento mató a uno de los atacantes, según fuentes policiales. Y la tarde del sábado pasado, 2 pandilleros murieron al atacar a la policía que patrullaba en Apopa. Bien, estamos analizando esta nota periodística que nos da algunos datos de la situación de violencia que se está viviendo en nuestro país, en especial en contra de la Policía Nacional Civil. En primer lugar, unirnos al dolor de las familias que han perdido un ser querido, porque lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los agentes policiales son personas y tienen sus familias. Sufren ahora las familias el dolor de la pérdida de estos hermanos nuestros. Así es que unimos nuestras oraciones a las familias para que les fortalezcan en este momento difícil. Lo otro es, hay un problema dentro de nuestro país, y el problema es que hemos perdido, y lo dice el Plan Pastoral Arquidiocesano, lo señaló la Asamblea Arquidiocesana de Planificación, que se ha perdido el valor de la vida, el menosprecio a la vida es un gran problema en nuestro país. Cuando se idolatra el dinero, como lo diría San Óscar Romero, cuando se idolatra el dinero, entonces se menosprecia la vida de las personas. Y cuando se menosprecia la vida de las personas, entonces para tratar de imponer intereses, en este caso el de las pandillas, ¿verdad? Que es no solo la situación de las pandillas, sino toda la estructura de narcotráfico que está detrás de las pandillas, se dan todas estas situaciones de asesinatos, especial contra la Policía Nacional Civil, queriendo doblegar a los gobiernos, ¿verdad? Porque esto mismo sucedió cuando el presidente Funes tomó posesión como presidente. Se dio este mismo fenómeno en el 2009 de ataques contra la policía, hasta que él dio como salida lo que se llamó la tregua de las pandillas, que al final pues no ha tenido ningún resultado, sino más bien fortaleció estas estructuras delincuenciales. Y hoy de nuevo se quiere hacer lo mismo con la entrada del presidente Nayib Bukele. Se quiere, ¿verdad?, coartar o se quiere doblegar la autoridad para entrar en negociaciones que al final no benefician al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, sino que fortalecen estas estructuras. Pidamos al Señor que nosotros, los buenos, también tratemos de dar
luces de conversión a esta realidad, de transformación a esta realidad. Y hay una palabra que dice esta nota aquí, que es donde hay que invertir no solo dinero del Estado, sino tiempo de todos nosotros, que es la prevención, ¿verdad? Sí es cierto que la policía, por su trabajo, tiene que hacer la represión contra las pandillas y contra todo acto criminal, pero la sociedad entera tiene el trabajo de la prevención. Y la iglesia, como actor social, al igual que los otros grupos sociales, ¿verdad?, tenemos la tarea de hacer prevención. Nuestra pastoral tiene o debe de tener 3 niveles de prevención. El primer nivel de prevención es el nivel cuando se trata de sembrar valores en el corazón de los jóvenes, de los niños y de las familias, que no están en riesgo, sino más bien pues tienen la posibilidad de tener un ambiente sano, de tener un ambiente donde puedan desarrollarse plenamente, puedan estudiar, puedan optar por una carrera, un trabajo. Allí debemos de evangelizar la familia, evangelizar a los jóvenes. Hay un segundo nivel, que es el segundo nivel, ya es el del trabajo de prevención, pero con jóvenes en riesgo de, es decir, todavía no están involucrados en pandillas, pero están en ese riesgo porque hay algunos factores sociales que les rodean que les pueden empujar a caer en manos de las pandillas, ya sean jóvenes que no tienen a sus padres o a sus madres, o jóvenes que pasan abandonados porque sus papás, sus mamás solo pasan trabajando, o jóvenes que no tienen ninguna oportunidad, que se salieron de estudiar y que tampoco pueden trabajar. Entonces ahí hay que trabajar con ellos. La iglesia tiene que abrir puertas con programas, ¿verdad?, que ayuden a estos jóvenes a reorientarse, que le ayuden a encontrar un camino y en torno a ese camino pues empezar a construir valores en sus vidas y empezar a construir compromisos serios con la sociedad. Y hay un tercer nivel que es ya más especializado, que es con tratar de evangelizar a aquellos que están involucrados. Oramos por los evangelizadores que entran a las cárceles, ¿verdad? Una pastoral carcelaria que se tiene en la diócesis, ¿verdad? Son religiosos, religiosas, sacerdotes que van a las cárceles y tratan de mantener la fe allí, de lograr la conversión de quienes están dentro de las cárceles. Entonces son estos los 3 grandes niveles de prevención en donde la iglesia pues debe de también orientar. Lo otro es levantar una voz también. La iglesia debe levantar una voz para recordar el valor de la vida, la gran dignidad que tiene el ser humano. Que un asesinato es un agravio ante Dios, como lo veíamos en la homilía de San Romero, ¿verdad? Es un agravio contra Dios y que por tanto no debemos de permitir, y todos debemos de preocuparnos que se reduzca esta situación de violencia en nuestro país. Estamos esperando, ¿verdad?, sus llamadas al 2132-1222 o sus mensajes en WhatsApp al 7850-8820. Participe usted, díganos qué es lo que Monseñor Romero le ha inspirado en esta semana y le va a preparar para celebrar Corpus, o denos su opinión acerca de esta situación de la que estamos tratando de iluminar desde la fe sobre la situación de violencia. Aquí también es importante, retomando siempre esta nota, el papel que hace la diócesis castrense. La diócesis castrense, que son sacerdotes que están trabajando con la Policía Nacional Civil y con las Fuerzas Armadas, evangelizando o dando valores a los miembros de estos cuerpos de seguridad. Es importante el trabajo de la diócesis castrense porque trata de sembrar valores en el corazón de los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo difícil, ¿verdad? También, sin embargo, con la fuerza del Evangelio se trata de convertir para que no avance la corrupción dentro de estos cuerpos de seguridad, dentro de estas instituciones del Estado. Es importante que estas instituciones del Estado se encuentren limpias de todo tipo de corrupción, y sabemos que pues en estas instituciones se dan algunas situaciones de corrupción. Bueno, la diócesis castrense debe de redoblar, ¿verdad?, su tarea evangelizadora en este sentido, para que los miembros de los agentes de la PNC, de la Fuerza Armada,
se aferren a la fe en el Señor y aferrados en la fe en el Señor puedan cumplir a cabalidad su papel como custodios de nuestra sociedad, de nuestros derechos y de nuestros deberes. Pues entonces la fiesta de Corpus, que nos invita a dar una mirada a nuestra realidad social y pedir al Señor perdón por tanta situación de injusticia, pedir al Señor perdón por tanta situación de asesinatos en nuestro país y pedir que Él también nos dé la conversión necesaria, la fuerza para convertirnos de tal manera que toquemos la conciencia colectiva, ¿verdad? Porque es cierto, nuestra conciencia personal, cuando logra el misterio de Dios entrar en nuestro corazón, se convierte. Sin embargo, muchas veces no logramos que el Evangelio convierta la conciencia colectiva, es decir, la conciencia de todo el pueblo, que el pueblo discierna la voluntad de Dios para nuestra sociedad salvadoreña. Muchas veces el consumismo, ¿verdad? Nuestra misma cultura de consumismo nos hace olvidarnos de que lo primordial es el misterio de Dios en medio de nosotros, y lo que se hace es ponerse el valor a las cosas materiales, y el deseo de obtener cosas se vuelve lo que sustenta la felicidad de la gente, pero es una felicidad pasajera. Necesitamos del misterio de Dios, y la Iglesia necesita evangelizar la cultura y tocar la conciencia colectiva de nuestro pueblo, para que nuestro pueblo tome en cuenta y se dé cuenta que es el Señor quien debe de guiar el pueblo. Muy bien, tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Díganos. Pues quería decirle unas palabritas de que oremos como Moisés oraba cuando iba en el desierto. Así es. Que con las manos levantadas al cielo y poniendo nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Claro. Porque Él es el Todopoderoso. Siempre tener fe en Él y pedirle bastante por la paz, ¿verdad? No descansar, claro, ¿verdad? No descansar. Siempre vivir en oración. Solamente. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Isidra Elvira Iraeta. ¿Y desde dónde nos llama? De Sensuntepeque, Cabaña. Bueno, muy bien, un saludo hasta allá a Sensuntepeque y a su comunidad parroquial, ¿verdad? Y claro, todos tenemos que unirnos para que la paz venga. Muchas gracias por su participación. Sí. Bueno, es cierto, ¿verdad? La Iglesia tiene esta tarea de hacer conciencia a la sociedad, al pueblo de Dios, que debemos de orar constantemente por la paz, pedir a Nuestra Señora Reina de la Paz que interceda junto a nosotros, y orando también, trabajando en la prevención. Los padres de familia aquí tienen una tarea tan importante en la prevención, ¿verdad? Deben de educar, ¿verdad? Muchas veces se tiene la idea de que la escuela es la que educa, pero no. Es la familia la que educa. La escuela lo que hace es dar ciencia para que el joven pueda desarrollarse en el mundo, pero los valores fundamentales, eso se dan en la familia, y esos deben de transmitirse en la familia: el amor a Dios, la búsqueda de Dios, el respeto a la persona, el respeto a los hermanos, a las hermanas, la corresponsabilidad de todos nosotros en la búsqueda del bien común. Todo eso se aprende en la familia. Así es que aquí los papás, los abuelitos, las abuelitas también tienen una gran tarea de la cual no podemos desentendernos. No podemos desentendernos de esa tarea. Muchas veces es el celular el que no permite entrar en comunión con los hijos, con las hijas, con los nietos, porque se está metido en el celular y no hay un espacio para hablar. En la familia hay que hacer espacios para hablar, espacios para orar también juntos, espacios para escucharnos. Necesitamos escucharnos los salvadoreños, ¿verdad? Los jóvenes necesitan escuchar a los adultos. El Papa Francisco invitó a los jóvenes en el sínodo de los jóvenes que se tuvo el año pasado en octubre, invitó a los jóvenes a escuchar a los ancianos, porque su experiencia puede ayudar a evitarles muchos problemas que ustedes todavía no afrontan. Pueden encontrar la palabra correcta, la palabra indicada para
tomar una decisión. Así es que la prevención es fundamental y la iglesia puede colaborar, podemos colaborar mucho en esto. En las catequesis hay que cultivar en el corazón de los niños valores como el diálogo, la tolerancia, crear una cultura de paz desde el Evangelio. Eso lo podemos hacer como iglesia. Y la vida de oración, que es importante para sostenernos en este trabajo, en esta lucha, porque no es fácil hacer tratar de construir una cultura de paz, no es fácil, cuando nuestra cultura salvadoreña es muy violenta. Entonces, en este sentido, hay que tratar de construir una cultura de paz. Pidamos al Señor, a nuestra Madre Santísima en este Corpus Christi que se nos aproxima, pidamos que podamos como salvadoreños construir una cultura de paz. Como iglesia podamos colaborar a construir una cultura de paz desde la evangelización, desde el encuentro con los otros, desde la fe en el Señor Jesucristo, Príncipe de Paz, podamos también hacer construcción de paz en nuestra sociedad, desde nuestras comunidades parroquiales, desde nuestras colonias. Es importante redescubrir el evangelio que Jesús nos ha dejado, que es un evangelio que nos invita a la fraternidad, a la paz, al amor entre nosotros, a la comunión con Dios, pero también a la comunión entre nosotros. Pidamos también la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, que él pues nos interceda por su patria, por su país ante el Señor, y también pues nos ayude San Romero a que todos los cristianos le imitemos como seguidores de Jesús, que no idolatremos el dinero, sino más bien adoremos a nuestro Señor Jesucristo y vivamos una vida eucarística como la ha vivido San Romero, a tal grado que fue mártir. Murió celebrando la Santa Eucaristía, lo asesinaron celebrando la Santa Eucaristía. Entonces es un signo de una vida colmada de la Eucaristía, colmada de la presencia eucarística del Señor. Nosotros también debemos pedirle al Señor esa gracia de poder tener una vida colmada de su presencia eucarística que nos ayude a construir una cultura más justa, más llena de Dios, a entrar en plena comunión con Él. Bueno, hermanos, hermanas, este ha sido el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo por su atención y les esperamos la próxima semana, que de nuevo estaremos meditando la palabra de San Óscar Romero y meditando la palabra de Dios e iluminando algunas realidades del país. Claro, no podemos iluminarlo todo porque la realidad del país es grandísima. Sin embargo, pues estas noticias que van apareciendo, estas realidades sociales que van apareciendo de mayor importancia, pues son iluminadas y queremos iluminarlas para orientarnos todos qué podemos hacer como iglesia ante la realidad social, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el Señor e inspirados por el testimonio y la palabra de San Óscar Arnulfo Romero. Así es que un saludo para todos, gracias por quien nos dio la llamada, ¿verdad? Y participó y nos invitó a la oración. Recordemos vivir este domingo la fiesta de Corpus Christi como una fiesta de reparación, pidiendo perdón al Señor por tanto agravio, pero una fiesta de conversión también, comprometiéndonos a vivir una vida eucarística. Que el Señor pues les bendiga a todos y les esperamos la próxima semana acá en su programa La Voz de San Romero Hoy. Por haber escuchado este espacio de reflexión. Recuerda suscribirte y darle like. Por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar